50 animales extintos en todo el mundo y sus causas. Los animales extintos han desaparecido de la Tierra por causas que van desde la depredación por otros animales hasta la caza por parte de los seres humanos. Desde que se originó la vida en la Tierra hace alrededor de 3.500 millones de años, se han extinguido numerosas especies. De hecho, han ocurrido al menos 5 grandes eventos de extinción masiva, los cuales se usan para definir eras geológicas. La más conocida fue la extinción que ocurrió entre el Cretácico y el Terciario hace unos 65 millones de años. En ella desaparecieron los dinosaurios y uno de los factores que la provocó fue el impacto de un gran meteoro. Sin embargo, la mayoría de las extinciones que han ocurrido en los últimos 10.000 años tienen como causa principal la actividad humana. Por tanto, estamos siendo la principal causa de extinción de especies y si no reflexionamos sobre nuestro impacto en el planeta, tal vez terminemos causando nuestra propia extinción. Hagamos un breve repaso por esta lista de 50 especies extintas y recordemos que la extinción es para siempre. Aunque clonemos una especie extinta, en estricto sentido ya no será la misma especie que desapareció, a lo sumo será una buena imitación. Animales extintos y por qué se extinguieron. Alce irlandés o ciervo gigante, Megaloceros giganteus. Este fue el mayor ciervo de la historia y se extinguió hace 6.000 años. Sus astas medían hasta 3,5 metros de punta a punta y tenía una altura de 2,2 metros hasta la cruz. Vivió en toda Europa y gran parte de Asia y desapareció debido a la cacería. Antílope bubal o Bubal artebeest. Habitaba al norte del desierto del Sáhara y se extinguió por la cacería en 1925. Era de color arena uniforme y el mechón terminal de la cola era negro, teniendo cuernos en forma de U y media de altura poco más de 1 metro. Antílope azul del Cabo, Hippotragus leucopaeus. Este bovino endémico de Ciudad del Cabo en Sudáfrica se extinguió en el siglo XVIII debido a la caza excesiva y la competencia por alimento con las ovejas. Tenía una altura de 1,10 metros y 160 kilogramos de peso, solo los machos tenían cuernos y carecían de crin. Armadillo gigante, Boreostemma piosena. Era un armadillo de 2 metros de largo y 500 kilogramos de peso que vivió al norte de Sudamérica hace unos 2 o 5 millones de años. Se extinguió junto al resto de la megafauna de la zona debido a los cambios climáticos. Asno salvaje sirio o hemipo, Equus semionus hemipus. Es una subespecie de asno salvaje que habitaba Asia, desde Palestina hasta Irak, y fue domesticado por los sumerios en la antigua Mesopotamia. Se piensa que esta fue la especie de asno en la que José llevó a María embarazada de Jesús. Ave elefante, Aepiornithidae. Este es un grupo de aves gigantes no voladoras ya extintas, que eran endémicas o exclusivas de la isla de Madagascar. Fueron las aves más grandes de que se tenga noticia, alcanzando los 3 metros de altura y 650 kilogramos de peso. Existieron hace 85 millones de años. Bilby menor, Macrotis leucura. Era un marsupial similar a un conejo y vivía en los desiertos de Australia Central. Se extinguió durante las décadas de 1950 y 1960 debido a la introducción de depredadores foráneos como gatos y zorros. Bucardo, Capra pirenaica. Esta subespecie de cabra poseía un pelo más largo y denso en invierno que las otras cabras, así como cuernos más largos y con la base más gruesa. El motivo de su desaparición fue la caza indiscriminada. El último ejemplar fue una hembra que murió el 6 de enero de 2000 en España. Cabra rata de las Baleares, Myotragus balearicus. Este extraño animal estaba más emparentado con las ovejas que con las verdaderas cabras. Habitó en las islas Mallorca, Menorca, Cabrera y Dragonera hasta su extinción hace unos 5.000 años. Lo más curioso de este animal es que sus ojos estaban dirigidos hacia el frente, lamentablemente desapareció debido a la caza intensiva. Carpintero imperial o Quautotomomi, Campepilus imperialis. Esta ave fue el carpintero más grande del mundo, llegando a medir 50 a 60 centímetros y de ala 29 a 31 centímetros. Con un peso posible de 700 gramos poseía una cresta grande color rojo intenso en los machos y puntiaguda.
Habitaba en México y los últimos ejemplares se vieron en Durango entre 1956 y 1957 y desapareció por la pérdida de su hábitat. Cocodrilo marino de Túnez, Machimosaurus rex. Los fósiles de este animal se encontraron en el desierto de Túnez. Llegaba a alcanzar una longitud de 10 metros y pesaba 3.000 kilogramos. Vivió hace 120 millones de años y se extinguió por los cambios ambientales naturales. Cocodrilo de agua dulce, Purusaurus mirandae. Este es quizás el cocodrilo de agua dulce más grande conocido, llegando hasta más de 12 metros de largo. Habitó en el norte de Sudamérica hace 9 millones de años, extinguiéndose junto a la megafauna del área por los cambios ambientales. Quagga o quagga. Es una subespecie extinta de cebra común, pero de pelaje pardo rojizo no rayado en el lomo y cuartos traseros. Aunque sí presentaba rayas negras en el resto del cuerpo, incluida la crin. El vientre y las patas eran enteramente blancas. Habitaba en Sudáfrica y se extinguió en 1883 debido a la cacería por su carne y piel. Delfín del río Yangtze o Baiji, Lipotes vexillifer. Este pequeño delfín de río de cerca de 2 metros de longitud era exclusivo del río Yangtze en China y se declaró extinto en 2008. La causa de su desaparición está asociada a la sobrepesca y las alteraciones de su hábitat, especialmente la construcción de represas y contaminación. Deinonychus antiropus. Este es el dinosaurio que sirvió de modelo para los velociraptores del libro y las películas de Jurassic Park. Habitó en Norteamérica hace cerca de 115 millones de años a mediados del período Cretácico. Medía 3,4 metros de largo, tenía plumas y poseía una garra inusualmente grande, en forma de hoz en el segundo dedo de cada pata trasera. Dodo de las Islas Mauricio, Rapus cucullatus. Esta tranquila ave no voladora es quizás una de las especies extintas más conocidas. Habitó en las Islas Mauricio y se extinguió debido a la cacería y recolección de sus huevos tanto por humanos como por los cerdos introducidos en la isla. Tenía 1 metro de altura, plumaje grisáceo, con un gran pico y pesaban cerca de 10 a 17 kilogramos. Elefante cartaginés o elefante del Atlas. Esta es la subespecie de elefante africano que usó Aníbal para atacar a Roma. Era un animal más pequeño que las otras especies y subespecies de elefantes, llegando a los 2,5 metros de alto. Se extinguió en tiempos de los antiguos romanos, eran capturados para los juegos en el Coliseo. Emú negro. Esta subespecie extinta del emú era un ave endémica de la isla King situada en el estrecho de Bass, entre Australia y Tasmania. Era la más pequeña de todas las especies de emúes, además de tener un plumaje más oscuro. Se extinguió en 1822 debido a la cacería. Foca monje del Caribe. Esta foca era la única especie de aguas tropicales y la única del mar Caribe, medía de 2,20 a 2,40 metros de longitud y pesaba unos 130 kilogramos. Desapareció en 1952 debido a la cacería por su piel, carne y grasa. Guarao zorro lobo de las Malvinas. Se le denominó igualmente zorro antártico o lobo austral y era una especie de mamífero carnívoro de la familia de los cánidos, exclusivo de las Islas Malvinas. Su tamaño era intermedio entre un lobo y un zorro grande y se extinguió en 1876 debido a la cacería. Hipopótamo pigmeo de Madagascar. Vivió en los ríos y lagos del oeste de Madagascar hasta hace 500 años y era un hipopótamo pigmeo, alcanzando 2 metros de largo y 0,76 de alto. Se extinguió debido a la caza excesiva. Lagarto tirano rey, Tyrannosaurus rex. Este es el dinosaurio más famoso del mundo, llegó a medir 11,1 a 12,3 metros de longitud, con pesos estimados de 5,6 hasta 9,5 toneladas. Poseía una gran cabeza con fuerte mandíbula de enormes dientes y sus características patas delanteras cortas. Se extinguió hace 66 millones de años, a finales del Cretácico. León negro o león del Cabo, Pantera leo melanochaetus. Tenía una densa melena negra que llegaba hasta el vientre, pesaba 250 kilogramos y vivía en las sabanas del Karoo, al suroeste de Sudáfrica.
Se extinguió a mediados de la década del 1860 por la caza de los colonizadores ingleses y holandeses. Lémur gigante. El mayor de los lémures conocidos, llegando a una altura de 1,5 metros y un peso de 140 kilogramos y habitaba en los bosques de Madagascar. Desapareció en el año 1600 debido a la caza y la destrucción de su hábitat. León marino japonés, Salopus japonicus. Habitaba en las costas del archipiélago del Japón y en general en los mares del Océano Pacífico noroccidental. Los machos adultos tenían una cresta sagital pronunciada, un color gris oscuro, y pesaban entre 450 y 560 kilogramos con una longitud de 2,30 a 2,50 metros de largo. Se extinguió en 1974 debido a la caza indiscriminada. Lobo marsupial o tigre de Tasmania. Era un marsupial carnívoro similar a un lobo, pero con la mitad trasera del lomo y cola rayada, originado en el Holoceno. Era nativo de Australia, Tasmania y Nueva Guinea, y se extinguió en 1936 por la cacería humana y los ataques de perros. Mamut, Mammutus primigenius. Este era el mamut o elefante lanudo que habitaba Siberia en la Edad de Hielo, caracterizado por su largo pelaje enmarañado y sus enormes colmillos curvos. Tenía un tamaño similar a los actuales elefantes y se extinguió debido a la cacería humana. Mastodonte americano, Mammut americanum. Similares a los mamuts y a los elefantes actuales, con igual peso pero algo menores en tamaño. Al igual que los mamuts, su cuerpo estaba cubierto de pelo, pero tenían colmillos más largos, de hasta 5,2 metros de longitud. Se extinguió hace unos 8.000 años debido a los cambios climáticos y a la cacería. Megalodón o tiburón gigante, Carcharodontos megalodon. Era un depredador gigante de los océanos que llegaba a medir 18 metros de largo y pesaba como 7 elefantes adultos juntos. En su mandíbula abierta hubiese cabido un hombre de pie. Se extinguió hace cerca de 2,6 millones de años, debido al enfriamiento de los océanos al llegar la edad de hielo. Moa gigante. Fueron aves gigantes parecidas a un avestruz, pero que alcanzaban 3 metros de altura y tenían un peso de 250 kilogramos. Habitaban en la isla de Nueva Zelanda y su extinción se produjo hace 500 años, causada por la cacería humana. Oso del Atlas. Este era un oso negro en el dorso y rojizo en extremidades, más pequeño que el resto de osos pardos y cara chata. Habitaba desde Marruecos hasta Túnez, en la cordillera del Atlas. Era el único oso que vivió en tiempos recientes en África y se extinguió entre 1870 y 1890 debido a la caza y destrucción del hábitat. Oso pardo mexicano. Este oso de piel plateada media 1,83 metros de largo y alcanzaba 318 kilogramos de peso. Habitaba en el norte y centro de México, sobre todo en los pastizales templados y los bosques de pino de montaña. Se extinguió en 1964 debido a la cacería y destrucción del hábitat. Perezoso terrestre gigante. Fue una especie de perezoso terrestre que alcanzaba hasta 4 metros de largo y más de 3.000 kilogramos de peso. Vivía en las selvas húmedas del norte de Sudamérica, en lo que hoy es Venezuela, hace 9 millones de años. Pez remochino o pez espátula del Yangtze. Este pez alcanzaba 3 metros de longitud y 300 kilogramos de peso, presentando un rostro alargado y habitaba en el río Yangtze y el río Amarillo en China. Fue declarada especie extinta el 9 de enero de 2020 por expertos chinos, siendo la primera especie extinta del 2020. Po'ouli, Melamprosops paeosoma. Esta ave endémica de las islas Hawái fue vista por última vez en 2004 y declarada extinta en 2019. Al parecer, las especies invasoras y las enfermedades aniquilaron a esta ave hawaiana. El nombre Po'ouli significa cabeza negra. Pterodáctilo, Pterodactylus antiquus. Este es otra de las famosas especies de reptiles prehistóricos, el famoso pterodáctilo o reptil volador. Tenía una cabeza de rostro alargado, con una aguda cresta, además, poseía membranas entre el cuarto dedo y sus patas traseras con una envergadura de 1,5 metros, lo que le permitía planear.
Habitaba por Europa y África a finales del período Jurásico hace 148,5 millones de años. Rinoceronte lanudo, Coelodonta antiquitatis. Se trata de una especie extinta de rinoceronte que habitó en Europa y el norte de Asia durante el Pleistoceno. Vivió hasta el último período glacial, hace menos de 30.000 años. Medía 3,8 metros de longitud, pesaba alrededor de 3.000 kilogramos y tenía dos cuernos, uno largo y otro corto. Rinoceronte negro del África Occidental. Esta subespecie de rinoceronte habitaba en las sabanas africanas y se consideró extinta en 2011. Llegaba a medir 3,8 metros de largo, con una altura de 1,7 metros y un peso de 1.300 kilogramos. Tenían dos cuernos, el primero medía hasta 1,3 metros y el segundo de 20 a 55 centímetros. Rana incubadora gástrica. Esta era una curiosa rana australiana, cuyas hembras se tragaban los huevos fertilizados y los mantenía en su interior durante el proceso de incubación. Posteriormente, las crías salían por la boca de su madre. Se extinguió en 1981, aunque está en curso un proyecto para resucitar la especie mediante clonación. Roedor gigante, Josepo Artigacia monesi. Este es el roedor gigante más grande que se conoce hasta ahora y vivió en el Río de la Plata hace unos 2 millones de años. Pesaba cerca de 1.000 kilogramos, medía cerca de 3 metros de largo y 1,5 de alto. Tarpán, Equus ferus. Se trata del caballo salvaje euroasiático extinto entre 1875 y 1909, especie que es el ancestro de los actuales caballos domesticados. Eran caballos pequeños de crin corta y negra, que se extinguieron por la cacería y la domesticación. Tigre dientes de sable. Estos felinos habitaron Sudamérica hace 10.000 años, tenían un pecho amplio y patas delanteras más largas y fuertes. Alcanzaba 1,15 metros de altura, pesaba cerca de 400 kilogramos y sus colmillos llegaban a los 18 centímetros de longitud. No está muy clara la causa de su extinción, pero parece estar relacionada con el fin de la era de hielo. Tijereta gigante o tijereta de Santa Elena. Era un dermáptero o tijereta que habitaba únicamente en la isla de Santa Elena, en el Océano Atlántico Sur. Medía hasta 8,5 centímetros de longitud, siendo la tijereta más grande existente. Se extinguió en 1967, debido a la destrucción de su hábitat y a la introducción de especies como ratas, ciempiés y gorriones. También lo cazaban los coleccionistas. Titanosaurus, Patagotitan majorum. Este fue el dinosaurio más grande conocido, descubierto en 2014 en la Patagonia en Argentina y bautizado en 2019. Vivió en Sudamérica hace 101 millones de años y pesaba unas 70 toneladas, alcanzando casi 40 metros de largo. Si viviera hoy, al elevar su cuello, llegaría al séptimo piso de un edificio. Tortuga gigante, Stepandamis geographicus. La mayor tortuga conocida medía 3,3 metros de longitud por 2,1 metros de ancho, algo similar al tamaño de un auto Volkswagen Escarabajo. Vivió en los grandes ríos sudamericanos hace cerca de 5 millones de años. Tortuga gigante de Pinta. Es una de las especies de tortugas de las Islas Galápago, Ecuador, concretamente era endémica de la isla Pinta. El último ejemplar fue el solitario George, que murió con más de 100 años de edad el 24 de junio de 2012. Triceratops, Triceratops horridus. Este es otro clásico de los dinosaurios, con su enorme placa en forma de abanico detrás de la cabeza y 3 cuernos. Alcanzaban los 7,8 a 9 metros de largo y 2,9 a 3 de altura. Los Triceratops eran herbívoros, voluminosos y pesaban hasta 12 toneladas. Wallaby de Gray. Wallaby es el nombre que dan en Australia a las especies de canguros de pequeño tamaño. A esta especie en particular, muchos la consideraban la más elegante y gracioso de todas. Precisamente, además de por la carne, por su bello pelaje fue cazada indiscriminadamente, extinguiéndose en 1910. Uro euroasiático. Este fue el ancestro de toros y vacas, y se extinguió en 1627 por la cacería, pérdida de los bosques y la domesticación.
Tenían un cuerpo robusto, espalda gibosa y grandes cuernos de hasta 1 metro de largo. Vaca marina de Esteller. El mayor sirénido que ha existido medía hasta 10 metros de longitud y pesaba de 4 a 10 toneladas. Tenía una cola ahorquillada, una áspera piel negra y habitaba desde Japón hasta California. Se extinguió en 1768, solo 27 años después de haber sido descubierta la especie, debido a la cacería intensiva por su carne, grasa y piel. Y bien, esos fueron 50 animales extintos que ya no podremos conocer. Muchas gracias por ver, hasta pronto.